Siempre es muy grato estar con ustedes cada semana para compartir de estos temas interesantes, pero todos desde una perspectiva bíblica. Buscar en estos temas que parecieran ser de lo cotidiano en la vida y que pareciera ser que no afectan a los cristianos, a los evangélicos, pero que son parte de nuestra vida, somos seres humanos, pero creemos que es importante hablar de ellos desde la perspectiva de lo que la Biblia nos enseña. Y hemos estado hablando durante ya estas 2 semanas, hablamos de ansiedad con el hermano Daniel, quien es, como dije, médico psiquiatra, por lo tanto conoce muy bien el tema, y hablamos también de la depresión. Y hoy vamos a hablar, Daniel, acerca del trauma. Hay distintos tipos de traumas. Por un lado hay traumas emocionales, podríamos llamarlos, ¿no es cierto? Y también físicos, que son distintos unos de otros y que tú no tienes que ver con los físicos por lo menos. Sí, ahora muchas veces están unidos, ¿cierto? Por ejemplo, un accidente, un trauma físico, está asociado con un trauma emocional. Entonces, y también existen los traumas llamados pequeños y los grandes traumas, ¿sí? Ahora, es importante que cuando uno habla de trauma, está hablando de un impacto emocional. Algunos lo definen como un choque así. Exacto, es un choque, ¿cierto? De alguna manera, de acontecimientos negativos que ocurren en la vida de las personas, ¿sí? Y esta parte es importante porque el choque que produce en cada persona es muy distinto. Y algo que puede parecer un pequeño trauma a ojos de uno es un gran trauma para las personas. Es pensar, por ejemplo, no sé, la muerte de una mascota, por ejemplo. En un niño, esa muerte puede ser muy impactante. Y puede que no se lo olvide el resto de la vida. O incluso en un adulto que tenga una relación muy cercana con su mascota. Entonces, uno tiene que sopesar, ¿cierto? Medir con cuidado cómo nos enfrentamos a las personas que están viviendo un trauma, ¿sí? Algunas personas pueden vivir traumas que uno los ve como gigantescos y la persona es afectada solo parcialmente. Entonces, el trauma es algo que es muy individual de las personas. Y que cada uno lo vive de una manera distinta y lo enfrenta de manera distinta también. Ahora, ¿será que nuestra sociedad está también un poco curada con esto de que hay cosas que ya no te traumatizan tanto como antes? Como curada de espanto. Como curada de espanto, esa era la palabra que estaba tratando de... Por ejemplo, con el tema de las guerras. Antiguamente, oír de una guerra era como traumático, decir, chuta, está muriendo gente. Hasta hace algunos años, en Chile, el tema de los portonazos, el tema de que mataron a alguien en la calle, era como una cosa rara que ocurriera y que producía un choque emocional y que parece ser hoy día como que son tan cotidianos que ya ni siquiera nos afectan. Sí, de alguna manera es como que se haya polarizado, porque por un lado se ha normalizado esta situación, por ejemplo, de grandes accidentes, de delincuencia, ¿cierto? Se ha normalizado especialmente por televisión o por redes sociales, pero de alguna manera se ha impactado en las personas mediante estas imágenes, ¿cierto? Estos hechos, estas cosas que son más publicadas. Hay gente que vive con mucho temor, encerrada en sus casas, porque de alguna manera han sido traumatizadas por estas imágenes violentas. Entonces el trauma, como decía, actúa de diferente manera en cada persona. Pero el trauma puede ser también algo momentáneo nomás. Por ejemplo, ante la muerte de alguien que uno no esperaba que se muriera. Es decir, uno dice, mira, hay alguien que está postrado en cama con una gran enfermedad, lleva mucho tiempo. Es cierto, te produce un dolor, pero no es traumático. Pero cuando uno le dice, mira, un niño de 10 años se murió, y uno lo ve que el niño el día anterior estaba sano, y hoy día se murió por un ataque o por algo. Claro, o sea, el ¿Podría trauma... ser un trauma momentáneo? Lo que pasa es que el trauma está... hay ciertas características del trauma que son más o menos típicas. Por ejemplo, de lo que está hablando usted del shock del trauma, como la primera etapa. Y el shock depende, y la elaboración del trauma dependen de cuán inesperado puede ser el hecho. ¿Sí? No es lo mismo, ¿cierto?, que muera un niño a que muera una persona anciana, ¿cierto?, que tiene un cáncer o una enfermedad grave, en que uno espera de alguna manera la muerte en esa etapa del desarrollo, ¿sí? Entonces, el trauma está asociado un poco a lo inesperado. Lo mismo, hay ciertas cosas que son de alguna manera de buen pronóstico del trauma.
Por ejemplo, en la muerte, que yo tenga una buena relación con la persona que muere es menos traumático que una persona que está, ¿cierto?, con ciertas rencillas históricas con la persona que muere. Hay un muy buen ejemplo que te escuché decir en un momento determinado que se llama el kintsugi. ¿Por qué no nos explica un poquito eso del kintsugi? El kintsugi. Me pareció una interesante historia. Sí. Eso es una viñeta que yo mostré alguna vez que consiste en la reparación. Los japoneses en algún momento descubrieron que cuando rompían los jarrones, ¿cierto?, de cerámica, y en vez de desechar estos jarrones que estaban ahí, ¿cierto?, rotos, inútiles, ellos descubrieron que los podían reparar. Y para repararlo empezaron a usar ciertos metales preciosos, oro, plata, y se convirtió después en todo un arte. Y ese arte consistía en reparar estos jarrones, ¿cierto?, poner de alguna manera cicatrices de oro o plata, y resulta que el jarrón nuevo que se producía tenía mucho más valor que el jarrón antiguo, no solamente por los materiales preciosos, sino por el arte que producía eso, ¿sí? O sea, el arte más los metales hizo que el reparado fuera mayor que el original. Exacto. Por decirlo de una manera. Es tanto que muchos empezaron a romper jarrones y a repararlos, ¿sí? Entonces, de alguna manera esto tiene cierto parecido a los traumas, ¿sí? Porque los traumas son heridas, ¿cierto?, profundas en nuestra psiquis, en nuestras emociones, que producen cierto daño que es mantenido a lo largo del tiempo, y que de cierta manera esta reparación que uno puede hacer en el tiempo, ya sea con medidas psicológicas, terapéuticas, pero especialmente por la reparación que el Señor puede hacer en la mente de las personas. Eso asociado con lo físico es como cuando uno se quiebra una mano, ¿no es cierto?, que va al traumatólogo, Sí. ¿no es cierto?, y logra repararse, logra volver a funcionar, digamos. Se le ponen fierritos, claro, le ponen los pernos. fierros, las cuestiones, etcétera, etcétera, y logran que esa mano vuelva a funcionar. Eso pasa con el trauma emocional también. Muchas veces uno tiene que pensar que el trauma es una vivencia, ¿sí?, con un impacto emocional. Y las vivencias, como todas las vivencias, también pueden ser de aprendizaje, ¿sí? Yo con un trauma, si yo salgo del trauma, reparo los eventos traumáticos, yo puedo salir fortalecido. Y por lo tanto me sirve para enfrentar otros desafíos en la vida. Puedo seguir funcionando. Bueno, hay una experiencia bíblica que yo quisiera que habláramos de ella, y que es la experiencia de Jacob. Él vivió una situación traumática, vivió un momento complejo, Sí. pero pudo salir de él. Sí. Bueno, Jacob, yo pensaba en esto de Jacob, pensando en el trauma que él tuvo acerca de la muerte de su hijo, su hijo José, ¿cierto? En que sus hermanos lo hicieron pasar por muerto. De hecho, ellos lo abandonaron y pretendían que él había muerto. Sin embargo, Dios tenía un plan para José. Entonces, Jacob estuvo muy triste, ¿cierto?, viviendo un episodio de trauma muy, muy fuerte. Incluso él puso cilicios, que en ese tiempo era una señal de luto, pensando en que su hijo efectivamente había muerto, y él decía que él se iba a ir entristecido a la tumba. Entonces él estaba viviendo constantemente el trauma de la muerte de su hijo en vida, y fueron varios años eso. No podía superarlo. No lo podía superar. De hecho, una de las cosas que ocurre en el trauma es que uno tiene la sensación de reexperimentación en cualquier momento. ¿Ya? Alguna situación ambiental que me recuerde el trauma puede gatillar las mismas emociones que ocurrieron en ese tiempo. Y Jacob estaba traumatizado. De hecho, cuando Rubén le pide llevar a Benjamín a ver a José, en este caso, ¿cierto?, que Jacob no sabía que estaba vivo, Jacob reacciona de una manera en que no puede dejar ir a su hijo porque tiene miedo a que su hijo menor sea muerto, igual como fue José. Claro,
Desde esa perspectiva diríamos que Jacob, el nacimiento de Benjamín trae para él un constante recuerdo, todavía sin poder olvidar la muerte de su hijo José. Porque, y cada vez que él lo mira, a lo mejor por decirlo de una forma, cada vez que él ve a Benjamín, recuerda aquello, eso está en su mente. Si bien es cierto, tomando esta figura del jarrón restaurado, las cicatrices, aún el gran cariño que él sentía por Benjamín, seguían estando las cicatrices de la muerte de su hermano, sí, y del hijo de Jacob, pero que se agigantan cuando José dice que la prueba para ellos es que ellos vuelvan con su hermano menor. Sí. Ahí el trauma florece en Jacob. Bueno, yo creo que Jacob todavía no tenía cicatrices, todavía tenía las heridas abiertas. ¿Sí? No había logrado curarse. Y cada vez que algo le recordaba la muerte de su hijo José, era como poner el dedo en la llaga, ¿cierto? Con dolor, con la misma reexperimentación de los sufrimientos emocionales, ¿sí? El trauma, desde el punto de vista del procesamiento psicológico, el trauma es una reexperimentación completa de las vivencias. Por lo tanto, el trauma no queda en el recuerdo alojado, sino que queda en un recuerdo que de alguna manera es como en las sensaciones, imágenes, sensaciones físicas incluso, en que se reexperimenta esta situación vivida años atrás. Brota de nuevo, digamos. Brota, absolutamente. Vuelve a aparecer. Ahora, en la historia de Jacob, cuando nosotros lo miramos, desde el capítulo 37 en adelante, incluso del libro de Génesis, uno empieza a encontrarse con situaciones especiales, como estas promesas que hacen sus hijos, especialmente Rubén, ¿no es cierto?, de prometer, mira, si yo no vuelvo con tu hijo, tú puedes matar a mis dos hijos. Sí. Es como demasiado, porque ¿podría curarse alguien matando a sus nietos? No creo. Es como una cuestión, yo diría, Rubén no estaría actuando de una manera en que en realidad el trauma de Jacob no se iba a curar con matar a sus nietos. No, yo creo que lo que le pasaba a Rubén era que estaba viendo en Jacob una imposibilidad de dejar que Benjamín se fuera. Porque él veía morirse de hambre. Claro, porque veía en él a alguien con un trauma gigantesco, que tenía toda la sintomatología, todo lo que uno puede esperar de alguien traumado. ¿Sí? Entonces, por eso de alguna manera ofrece a sus dos hijos, pero sabía él que iba a ser difícil para Jacob. De alguna forma también, tomando esta misma experiencia, ¿estos hermanos estarían también con algún trauma? Y que ahora está viniendo a su mente todo esto. ¿Por qué fue que encontraron esto dentro del saco de trigo? ¿Por qué fue que encontraban el dinero? ¿Que encontraban esto, lo otro? Allí, ¿no es cierto? ¿No será que esto, y el texto bíblico dice incluso en un momento determinado, que esto le recordaba un poco? Es decir, ¿por qué este señor tan importante se comporta con nosotros de esta manera? Sí. Yo no sé si estaban con trauma, pero estaban con culpa. Ya. ¿Sí? Ahora, la culpa también puede ser parte de la sintomatología del trauma, cuando es excesiva. Ya. La culpa excesiva, por ejemplo, yo hice esto y por eso ocurrieron una serie, y es algo pequeñito lo que uno hizo, eso puede ser traumático. Yo creo que ellos estaban con culpa por algo malo que hicieron, por su pecado. Claro, que ellos sabían que estaba mal hecho. Ahora, cuando Jacob promete que su hijo va a ir con ellos, su trauma se agiganta, su preocupación, su dolor, todo se crece producto de esta situación que está viviendo. El miedo, y yo creo que la reexperimentación también. Yo creo que Jacob esto es especulación, Jacob debe haber estado con una angustia gigantesca, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasó con esto? Porque eso es interesante. Ahora viene lo otro. Pasaron 22 años desde que Jacob se entera de esta noticia de que José había muerto, ¿sí? O teóricamente había muerto, hasta que se entera que en realidad está vivo, ¿sí? Y
quería traer eso porque en Génesis 37-35 dice, Jacob se encuentra sufriendo por la pérdida aparente de su hijo. En el versículo siguiente dice, mientras tanto los madianitas lo vendieron a Egipto. Es decir, el Señor está obrando inmediatamente en la vida de José. Después de que Jacob se entera de que José está vivo, el Señor está obrando, ya está haciendo su plan para reparar esto que está ocurriendo. Siendo esto también un choque emocional, porque lo es, el que de la noche a la mañana le digan que su hijo está vivo, siendo un choque emocional, no le produce el trauma de lo anterior, al contrario. Le produce gozo. Gozo, alegría. Le produce satisfacción. Sí. Le produce que su trauma anterior de alguna manera empieza a cicatrizar, empieza a curarse. Es reparado como el jarrón, ¿cierto? Que mencionábamos al principio. Claro. Es reparado y es más hermoso que al principio. Claro. Si uno piensa, porque Jacob se entera de que José está vivo, pero el Señor ya está haciendo las reparaciones correspondientes. Está poniendo probablemente oro, plata, ¿cierto?, al corazón de Jacob. Entonces, en ese momento, ¿por qué es más hermoso? Porque Jacob debe haber recordado todo esto y debe haber dicho, el Señor estuvo en control todo este tiempo. O sea, el Señor tenía un plan de ponerlo donde puso a José, ¿cierto?, para proteger a su pueblo. Claro, es más aún, ahora no solo tiene a un hijo amado perdido, muerto, y a un hijo amado vivo, pequeño, como lo era Benjamín, que era el menor de todos, pequeño me refiero en cuanto a edad, pero ahora tiene dos hijos muy amados, vivos. Y eso produce algo distinto en él. Este choque emocional, porque no debe haber sido fácil para él escuchar que el hijo que se había muerto, ahora, como lo que ocurre con el hijo pródigo, ¿no? El choque que produce en el padre. Hagamos fiesta, pasémoslo bien, divirtámonos, maten el becerro gordo, etcétera, etcétera. Disfrutemos. Mi hijo se había muerto. Ese es el choque que este hombre tenía, ¿no es cierto?, de esperar todos los días a su hijo. Pero ahora este choque de ver a su hijo de vuelta, de regreso, le produce esta alegría. Entonces, tenemos que saber la diferencia de estos encontrones con la vida, ¿no? Que algunos pueden producirnos dificultades, que pueden producirnos problemas, que pueden producirnos dolor. Estos choques con la vida pueden producirnos esos efectos, pero también, por otro lado, producirnos gozo. Ahora, ¿pueden los hombres torcer el plan de Dios? Como lo que dice, los madianitas lo vendieron en Egipto a José, y sin embargo, el plan primero de Dios, ¿pueden los hombres torcerlo? Diríamos que no. No. Lo que hacen es desviarlo, hacerlo más lento, hacerlo más tarde, más tardío. El pecado del hombre, yo diría, hace atardecer el plan de Dios, porque José, Dios tenía previsto cuidar a su pueblo Israel. Sí, sin duda. Él tenía calculado los tiempos perfectos para que ocurriera cada una de las cosas. Nosotros, la verdad es que no tenemos conocimiento. En nuestra vida, cuando nos ocurren cosas malas, incluso cosas traumáticas como estamos hablando hoy día, nosotros no tenemos el plan de Dios completo. Nosotros lo único que podemos acudir es hacia la esperanza en que Dios, ¿cierto?, está en control de las cosas, ¿sí? Que Dios está ocupado de su pueblo, en que Dios todo lo que hace Dios es para bien de sus hijos. Eso es un poco, entonces, lo que va a producir en nosotros con este trauma del pecado, ¿no es cierto?, este choque con el pecado. El trauma del pecado produce dolor, aflicción, separación de Dios, separación eterna de Dios. Sin embargo, el choque del encuentro con Dios, por llamarlo de una manera, produce esperanza, produce la tranquilidad de saber que un día iremos a la presencia del Señor y nos encontraremos con estas calles de oro, con este mar de cristal, con esta vida tan gloriosa que yo creo que nosotros humanamente no somos capaces siquiera de distinguir cómo será realmente.
Y ahí entenderemos cuál fue el plan. ¿Sí? Ahora es difícil, siendo humano, ¿cierto? Con una mente muy finita, entender cuál es el plan. Ahora, el trauma de alguna manera actúa como una cárcel. ¿Ya? Si, las personas que hemos sufrido algún trauma, tenemos en nuestra mente una especie como de cárcel en que no hallamos la llave para salir de esa cárcel. ¿Sí? Entonces, interesante cuando Isaías en el capítulo 61 dice que, en este caso hablando de Jesús, ¿cierto? Y hablando de él, de su misión, dice, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos. Y después dice, y liberación a los prisioneros, ¿ya? Que muchas veces son como prisiones emocionales, ¿sí? Cuando dice libertad a los prisioneros, dice, en el literal dice, apertura a los atados, a los que están atados. Y muchas veces estamos atados de estos recuerdos, de estas vivencias, ¿cierto? Y Jesús viene para dar libertad a los cautivos. Sí, no solo libertad del pecado, porque eso es lo que da, ¿no? Pero sino también libertad de estas cosas que aún en Cristo tú puedes tener. Así es. Y que no se te curan inmediatamente. Porque, claro, yo puedo, el creer y ser salvo es así. Yo inmediato. Creo en el Señor Jesucristo y sea salvo. Punto. Es ahora, y aunque me muera 10 segundos después, o 5, o 20 años, soy salvo. Sí. ¿No es cierto? Eso es instantáneo. Sin embargo, esto otro es parte de un proceso de Dios, de curar mis heridas. Él vino a sanar mis heridas también. Sí. Y no se refiere solamente, porque algunos aquí, yo creo que, tal vez aunque nos salgamos un par de minutos del tema, Daniel, es lo que algunos dicen, Él va a curar todas tus enfermedades. Físicamente yo adquiero enfermedades con las que me voy a morir, lamentablemente. Sí. Y no porque el Señor no pueda sanarlas, ni porque el Señor no tenga el poder, pero cura estas enfermedades también. Estas enfermedades del alma, de la psiquis, ¿no? Así es. Estas enfermedades de lo que hemos mencionado. Yo he apuntado aquí, liberará a los cautivos, pero ¿de qué? Me va a liberar de la ansiedad. Si yo estoy en Cristo, puedo ser libre de la ansiedad. Si yo estoy en Cristo, puedo ser libre de la depresión. No es que no vaya a tenerla, pero puedo ser libre en Cristo, principalmente. Y puedo ser libre también del trauma. Sí, él va a sanar estas enfermedades. Curará nuestras heridas emocionales, claro, ¿cierto? Y nos podrá ayudar a pensar como Cristo, ¿ya? Porque debemos tener una nueva forma de pensar, ¿sí? Como Cristo quiere que la tengamos. Entonces, nuestro entendimiento va cambiando, nuestro corazón también va siendo curado también de las heridas emocionales. Claro, a eso se refiere también el salmista cuando dice, cuando ustedes estén pasando por estas cosas, por este valle de sombra del Salmo 23, alcen sus ojos, ¿no? Sí. Alcen sus ojos y miren hacia lo alto. ¿Qué van a encontrar hacia lo alto? Hacia lo alto encuentran a Dios, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, que es un poco lo que yo creo que ocurre cuando leímos la historia, ¿no es cierto?, de estos primeros astronautas que llegaron a la Luna, y uno de ellos nos cuenta, ¿no es cierto?, dice simplemente, todavía veo a Dios que sigue siendo más grande que esto. Dios es más grande que todo esto. Has hecho todo esto para disfrute del hombre. Entonces, cuando yo alzo mis ojos hacia los montes, me voy a encontrar con Dios. No es que en la montaña voy a encontrar alguna cruz, alguna cueva, ¿no es cierto? No. Si alzo mis ojos, voy a darme cuenta que más allá sigue estando Dios y podrá curarme de estos traumas psicológicos y que ocurren en mi vida. La naturaleza está hablando de Dios en forma permanente. Claro. Ahora, no quisiera terminar el programa sin dar algunas indicaciones. Es importante que ustedes, si están sufriendo algún trauma, si hay algún trauma que esté ahí pendiente, busquen la ayuda. ¿De quién? En la iglesia, de un cristiano maduro, ¿cierto? De un hermano, de los pastores, ¿sí? Que busquen ayuda en forma persistente, ¿sí? Incluso en psicoterapia, muchas de las terapias de trauma es un relatarse nuevamente la historia, ¿sí? Porque cuando uno relata nuevamente su propia historia, también está dándose cuenta de las cosas buenas que el Señor ha hecho en su vida y empezar a entender cuál es el plan del Señor en su vida, que en el momento en que uno sufre es muy difícil. Sí, ¿podría confundirse alguna de estas enfermedades
con un problema espiritual. Y lo traigo a colación porque estaba recordando de un doctor que tenía la dirección de un pastor y decía, ¿sabes qué? Lo que tú tienes no es un problema de estrés, ni de esto, ni de lo otro. Mira, te voy a dar una dirección, y lo mandaban del pastor. Sí. Porque pueden confundirse. Sí. Es importante hacer la distinción. Ajá. Recuerden, uno tiene que ir donde su pastor, tiene que ir donde hermanos cristianos maduros, ¿cierto? Hermanos con los que uno pueda conversar estas cosas, y a la vez tiene que hacer lo otro, que es el cuidado de la salud mental y física, ¿sí? Yo no saco nada con ir al doctor, por ejemplo, si soy diabético, ir al doctor que me dé unas inyecciones o me dé algunas pastillas y no cuidarme en casa y no vivir más sanamente. Entonces yo tengo que hacer las dos cosas, ¿sí? Tengo que cuidarme, ¿sí? Entonces cuando uno piensa en trauma, mucho del trauma yo tengo que conversarlo espiritualmente, ¿sí? Porque el Señor da esperanza a ese trauma, da esperanza de reparación. Recuerden que lo que Dios espera, y la Biblia nos dice así, cuando vemos la experiencia del profeta, ¿no? Y Dios le dice, yo puedo hacer de un vaso quebrado, de una vasija rota, yo puedo hacer una nueva vasija. Dios puede hacer de usted una vasija nueva, Dios puede hacer de usted un vaso nuevo, Dios puede restaurarlo de tal manera que quedará como al principio, curado absolutamente, porque Dios tiene todo preparado para que usted sea distinto. Amén. Estamos ya en el final, tenemos que terminar lamentablemente, pero vamos a hablar la próxima semana, Daniel, acerca de la preocupación y la necesidad que tenemos los seres humanos de control. Cómo logramos controlar las cosas y cómo nos angustiamos cuando perdemos el control de todo lo que nos rodea. Amigos, en nombre de la Segunda Iglesia, gracias por escucharnos, de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos la próxima semana a volver a estar en el canal 15.1 BPB y también en el canal de la Segunda Iglesia Bautista.